Lucas 13, 22, 30. Este texto del Evangelio de Lucas empieza a entrar en un ambiente un poquito más del final de los tiempos. Y es que ya también en la iglesia estamos entrando al final del año litúrgico. Y ahora nos va a hablar de la puerta estrecha. Nos va a hablar de cómo todos estamos llamados a entrar por una puerta estrecha y en algún punto también a entrar a tiempo antes de que la puerta sea cerrada. Lucas 13, 22, 30. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 13, 22, 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas de nuevo nos recuerda qué va pasando con Jesús. No solamente se encarga de decirnos que está hablando o respondiéndole a la gente, sino que nos recuerda que va camino a Jerusalén y el significado que ello trae de ir hacia su pasión y su muerte, hacia el cumplimiento de su hora. Mientras tanto, en el camino Él sigue enseñando. Es la tarea, enseñar a través de todo el camino, enseñarle a aquellos que le preguntan y a sus seguidores en ese camino que recorren. La pregunta tiene un origen en una curiosidad que siempre existe en la gente. ¿Cuántas personas se van a salvar y cuántos se van a condenar? Y es que en la mentalidad de esa persona que preguntaba, parece que la lógica solo se salvarían los que eran del pueblo judío. Recordemos que entre los judíos había una especie de apego a que prácticamente la revelación que habían recibido ellos era una revelación para salvarlos solo a ellos como pueblo y los demás estarían condenados. Pues nada más fuera de la realidad, al menos de la predicación de Jesús. Pero entonces en este momento el Señor empieza a hablar. Ustedes saben cómo contesta Jesús. Este tipo de preguntas Él siempre las aprovecha para utilizar algunas figuras, tipo parábolas, y hacer que esto no solamente sea una respuesta a la persona que está preguntando, sino que además muchos otros logren captar ese mensaje y logren sacar un beneficio de la respuesta que Jesús da. Esfuérzate en entrar por la puerta estrecha, le dice. El reino de Dios es exigente, no se gana cómodamente, ¿sí? Existe una corriente hoy en día en la sociedad de creer que prácticamente las puertas del cielo no tienen portero, ¿sí? Y que cualquier persona se muere y se va a ir al cielo. Ya la gente se olvidó de orar por sus difuntos. Ya cuando se mueren ya dicen: allá estaré en el cielo esperándome. Bueno, esperemos que así sea la cosa, pero no sé si estaremos en ese nivel, en ese grado de santidad para que todos nuestros seres queridos ya estén listos en el cielo esperando que nosotros lleguemos, tan santos ellos, ¿no? En una ocasión el Señor hablaba de que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico que llegue al reino de los cielos. Ahora está diciendo algo similar: es difícil entrar por la puerta estrecha, pero es un esfuerzo que se tiene que hacer, ¿sí? Después de eso nos está hablando de cuando el dueño de la casa se para de la mesa a cerrar la puerta.
Recuerda también eso, es el Señor el que ofrece la comida, y en el momento en que ya la puerta se cierra, pues ya no hay nada que hacer por más que estemos golpeando, ¿sí? Estas son cosas y son mensajes que el Señor nos ha venido dando a través del texto de hoy. Después empieza a entrar a entender, a darnos a entender que quizá a muchas personas se les cerrará la puerta, mientras que otras estarán dispuestos a entrar porque han llegado a tiempo, de oriente y de occidente, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Es decir, hay personas que parecía que ni siquiera estaban en la lista, especialmente de aquel que pregunta, que quizás estaba convencido de que los únicos que se salvarían serían los judíos, pero ahora en la respuesta le está diciendo, hay muchas personas que parece que nunca se iban a salvar para ustedes, pero que entrarán primero que muchos que están golpeando a la puerta, ¿sí? Porque muchos que se consideraban primeros, es decir, el pueblo de Israel, terminarán siendo últimos, porque al final terminaron negando aquel mensaje que por tanto tiempo esperaron, la venida del Mesías. Esa es la claridad con la que nos habla el texto bíblico. Esta clase de advertencia no solo resultaba incómoda para los judíos, ellos escuchaban a Jesús y también, pues me imagino que al escucharlo sentían que eran duros golpes para ellos, pero oye, es también para nosotros. Nosotros que creemos que pertenecemos a la iglesia que se va a salvar, a la iglesia creada por Cristo, a la iglesia que viene de los apóstoles, a la iglesia de la tradición, a la iglesia que ha tenido los papas desde San Pedro. Oye, ese mensaje es para nosotros. Nos está diciendo hoy, mira, ten cuidado, quizá crees que te vas a salvar, y hay otros de oriente a occidente, de norte a sur, de todos los puntos, que tendrán la posibilidad de entrar antes que tú, porque tú te has negado a aceptar el mensaje del Señor. Lo que nos dice, no basta con pertenecer a una iglesia, no basta ser el pueblo elegido, no basta estar en el grupo de los elegidos si no nos hemos ganado ese espacio en el reino de Dios, ¿sí? No podemos simplemente decir que porque vamos a misa, porque escuchamos la palabra, ya las cosas están solucionadas. La puerta se puede cerrar y nos podemos quedar afuera del banquete. Depende de si hemos sabido corresponder o no a esos dones del Señor, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Igual pensemos un poco en lo que habla del sermón en la montaña, ya nos había avisado de eso. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Más que, lo dice el Señor, más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida. Esto está en el Evangelio de Mateo 13-14, capítulo 7. El reino de Dios es exigente y a la vez abierto a todos. No se decide por una raza, por un grupo, por un credo como tal, digámoslo así, sino la pertenencia es algo que va del corazón del hombre que acepta el mensaje de Cristo y lo vive, no solamente porque pertenezca a un grupo. Al final del Evangelio de Mateo se nos dice cuál va a ser el criterio para esa conversión. Recordamos ese hermoso texto acerca del final de los tiempos. Me disteis de comer, me disteis de beber, me vestisteis cuando estaba desnudo, me visitasteis cuando estaba en la cárcel. Ese es el sentido que también quiere darle nuevo al texto bíblico. El Apocalipsis también nos habla de una manera constante del número de los que se van a salvar. Dice que es una muchedumbre inmensa que nadie podrá contar, capítulo 7. Y va mostrándonos también eso y nos recuerda de nuevo la puerta estrecha y cómo con la ayuda de Dios podremos entrar. Son todos esos mensajes que nos está lanzando el texto bíblico de hoy. Pienso que nos está llevando de una vez a entender el final de los tiempos y el final de este año litúrgico. Nosotros debemos estar orientados en ese camino y debemos saber que seguimos al Señor con un corazón alegre, para que al final no tengamos que estar gritando, Señor, Señor, ábrenos, para que al final esto nos tenga que decir, no se les abrirá la puerta a ustedes, no los conozco. Necesitamos vivir en esa tendencia a estar cerca del Señor, a estar en la mesa de Cristo. Es el lugar donde está preparado ese alimento para nosotros. Como católicos es la Eucaristía, pero es algo mucho más allá de la Eucaristía, porque es esa íntima cercanía con el Señor, que está abierta a todos aquellos que dispuestos, sin raza, sin distinción de sexo ni nada, forman parte de ese grupo de los elegidos. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar preparados para recibirlo a Él, para recibir su mensaje y para estar en la mesa del reino de Dios.
Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.